guerrero. Oh, Jehová es mi guerrero. Oh, que se oiga tu pueblo diciendo: Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Oh, sí, Señor. Con mi alabanza pelearé, porque danza y pandero yo daré. Cimbal mi trompeta. Tony, y usted va a estar ahí conmigo y vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro. Y soñábamos, hermano, soñábamos con esto. Pero nunca nos imaginábamos que Dios nos lo iba a dar, hermano. Porque Dios es bueno, hermano. Mire, no hay cosa más hermosa que servirle a Dios. Y que sus sueños sean en Dios. ¿Sí? Que sus sueños no sea ser el presidente de la nación, ¿no? Porque si no fue a la universidad, ni se le ocurra que un profeta le vaya a decir: tú serás el próximo presidente. Tú. Ya ve que hay tanto profeta charlatán ahora que le dicen a uno: usted va a ser millonario, usted va a ser presidente. Aquí están los próximos. A los jóvenes, ¿cómo los profetizan? Le dicen: aquí están los futuros alcaldes. Pero los otros ni a la escuela van, ¿verdad? Entonces hay que ser realistas. Amén. Y mejor busquemos a Dios, hermano. Amén. Bueno, así que voy a ser breve y puntual en esto que voy a platicar con usted hoy. Y quiero que abra su Biblia en el libro de Levítico, capítulo 8. Vamos a leer del versículo... Levítico 6, perdón, vamos a leer el versículo 8 al 13. Y quiero tratar un tema que yo le nombré el altar de Jehová. Amén. Porque se ha hablado tanto del altar de Dios y que muchas veces desconocemos y muchas veces no sabemos, amén, por qué Dios lo dejó en la Biblia. Amén. Levítico capítulo 6, versículo 8 al 13, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas. Y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Diga conmigo: el fuego no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Lea fuerte, comente conmigo el 13 y diga: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Levante su mano conmigo, su mano derecha. Usted va a orar por mí y yo voy a orar por usted. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido por este pueblo, mi Dios amado. Padre, yo te pido, Padre Santo, que les des una palabra, Señor amado, de revelación. Una palabra, Señor amado, que pueda levantar, Señor amado, sus vidas. Una palabra que pueda caer como medicina, Señor amado. Una palabra que transforme. Una palabra, Señor amado, que cambie sus vidas, Padre Santo. No permitas, mi Dios amado, que podamos dar una palabra que pueda ofender, una palabra que pueda dañar, una palabra que pueda lastimar, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido, que sus corazones sean buena tierra, mi Dios amado, y que esta palabra produzca al 100%, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, a través de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Puede sentarse. Amén.
Le voy a leer también otra historia, aparte de esa, ahí donde está sentadito. Yo sé que tenemos que tener reverencia a la palabra, pero es una historia muy corta. Pero yo antes de leer esta historia, yo quiero explicarle cómo Jehová le habla a Moisés y le empieza a hablar de qué manera él tiene que mantener el altar de Dios. Y hay algo que a mí me llama la atención, porque cuando Dios le habla a Moisés, le da ciertos requisitos para que los sacerdotes puedan mantener el altar en buen estado. El sacerdote, cuando tiene que poner el holocausto sobre el fuego, él tiene que tener ciertas vestiduras. Ya cuando el sacerdote recoge las cenizas para sacarlas afuera, valga la redundancia, él tiene que quitarse las ciertas vestiduras y ponerse otras vestiduras para poder echarle leña y mantener el fuego en el altar. Y es curioso cómo Dios da instrucciones de cómo el altar tiene que estar encendido, y dice que le tiene que poner leña todas las mañanas. Todas las mañanas. Y vamos entendiendo algunas cosas, porque yo le quiero hablar de algunas cosas de la importancia del altar. El altar es un lugar de sacrificio. El altar es un lugar de encuentro. El altar es un lugar de obediencia. Y vamos a leer Génesis capítulo 22. Y vamos a leer la historia cuando Dios le ordena a Abraham sacrificar a Isaac. Hay algo poderoso que a mí me llama mucho la atención, que curiosamente Abraham es el hombre que más altares hizo. Era un hombre que cuando Dios le hablaba, hacía un altar. Y dice la palabra en el 22:1, Génesis 22:1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete de la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vámonos hasta el 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego, he aquí la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? 8. Y respondió Abraham, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Yo voy a puntualizar aquí algunas cosas que son sorprendentes. Amén. Algunas cosas poderosas que se van a desatar en este tema. Y lo que yo le quiero explicar es más o menos cómo Dios nos da a entender a nosotros hoy en día que el altar de Dios no es algo físico. El altar de Dios está en nuestro corazón. Es decir, el altar de Dios ahora, hoy en día, está en nuestro corazón. El altar de Dios ya no es un montón de leña, un montón de piedras, un montón de arena. Amén. Pero Dios lo dejó adentro de nosotros. Continuamente Dios ha estado pidiendo cosas de nosotros. Continuamente Dios nos ha estado probando como probó a Abraham. Continuamente Dios nos ha estado pidiendo cosas que a Él no le agradan, pero que tú lo amas. Por eso le dijo Dios a Abraham, dame a tu único hijo, a Isaac, al que tú amas. Entonces, cuando Dios nos empieza a pedir cosas que nosotros amamos, Dios nos empieza a incomodar nuestra vida. Y las cosas que Dios ve en el corazón, yo le vuelvo a recalcar que el altar está en nuestro corazón. Y cuando Dios empieza a meter en nuestro corazón, empieza a sacar cosas o empieza a querer eliminar cosas que usted ha metido en su corazón. Curiosamente, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, el Señor empezó a trabajar porque nosotros le dimos la oportunidad a Él para que Él empezara a trabajar en nuestra vida. Y como nosotros le dimos nuestra voluntad a Él,
Él empieza a quitar lo que a Él no le gusta. Y cuando Él empieza a quitar cosas que a Él no le gustan, a nosotros nos duele. Cuando el Señor empieza a quitarnos cosas en nuestro corazón, como por ejemplo, ya viene el mundial, ¿verdad? ¿Cuánta gente se queda en casa por ver los partidos de fútbol? Y Dios empieza a quitarnos cositas. El enemigo es astuto, hermano. Ayer yo fui a una iglesia donde una pastora le dio duro a las mujeres. Y hablaba algo muy interesante y decía, ¿cómo ahora la televisión mundana ha querido llamar la atención de las mujeres cristianas haciendo novelas cristianas? Y es interesante, porque cuando uno se pone a ver por lo menos un capítulo de eso, ni siquiera está en la Biblia lo que dice. Pero llama la atención. Sí. Y curiosamente, entonces, el Señor empezó a hablar a mi vida sobre acerca del altar, acerca de las cosas que Dios pone en nuestro corazón y de las cosas que nosotros tenemos que quitar. Y empieza diciendo que Dios le pide a Abraham, a su único hijo, al que más amaba, a Isaac. Y la Biblia dice que Abraham le pone la leña encima de Isaac. ¿Usted se imagina a un joven o poniéndole una carga a su hijo? Abraham le puso esa carga a su hijo porque, mire, hermano, le voy a decir algo. El que ya puso la mano en el ministerio, hermano, los hijos también deben de llevar la carga. Lo voy a repetir porque creo que no lo escuchó. Cuando usted toma la mano en el ministerio, los hijos también tienen que llevar la carga. Y yo me recuerdo que en las vigilias, hermano Tony se acuerda también, mi hijo Justin, pequeñito, chiquito, 2, 3 años, 4 años, durmiendo en las bancas a las 2, 3 de la mañana, hermano, porque nosotros estábamos esperando una oportunidad que nos dieran para servirle a Dios. Nosotros pusimos la mano en el arado, hermano, y no podemos voltear atrás. Porque dice la palabra de Dios que el que pone la mano en el arado y voltea atrás no es digno del reino de Dios. Y curiosamente entonces Abraham le pone la carga al joven, porque era un joven. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Amén. Jóvenes, somos jóvenes los que somos de 100 años para 40. Amén. Todavía somos jóvenes. Y le pone a Abraham la carga al joven. Y le dice el joven cuando iban rumbo al monte. Y le dice, Padre, llevamos la leña. Curiosamente, a mí hay algo que me llama mucho la atención, que no le dice, Padre, ¿por qué a mí me pusiste la leña? Porque ahora, hermano, los hijos son los que le quieren dar órdenes al padre. Cuando nosotros, por eso dice, hay un versículo en la palabra que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Si usted y yo hubiéramos entendido, hermano, y hubiéramos hecho caso a ese versículo, hermano, no estuviéramos como estamos ahorita. Y nos estuviera yendo mejor. Pero ¿qué pasa cuando papá y mamá le decían al hijo, hijo, barre la casa? ¿Qué decía el hijo? Hágalo usted. Y nos poníamos rebeldes. Pero aquí vemos un hijo que no es rebelde. Aquí vemos un hijo que sabía lo que tenía que hacer. ¿Cuántos son hijos aquí en esta iglesia? Aleluya. Y le dice el hijo a Abraham, Padre, llevamos la leña, llevamos el fuego, llevamos el cuchillo. Pero Padre, ¿dónde está el cordero? Y aquí hay una actitud de un padre que tiene fe, hermano. Porque nosotros los padres, cuando tenemos problemas, nosotros los padres, cuando estamos pasando por dificultades, debemos de enseñarle a nuestros hijos que es Dios el que nos va a proveer, hermano. Que es Dios el que nos va a dar la victoria. Que aunque nos miren amolados, es Dios el que nos va a ayudar.
Y tremendamente y curiosamente, hermano, el altar en ese momento no estaba en una iglesia. Porque yo quiero decirle algo, hermano, que veo en esta historia. Que no precisamente el altar tiene que estar en un templo. El problema de los religiosos, hermano, en el tiempo de Jesús y aún en estos tiempos, hermano, es que aman más al templo que al dueño del templo. El problema de hoy en día, hermano, es que los religiosos de hoy en día aman más el templo que al que está en el templo. Y eso no es malo, eso es bueno. Lo malo es amar el templo y no a Dios. Entonces vemos la historia como Dios nos dice que el templo de Dios, ¿cómo tienen que ser las instrucciones? El fuego de Dios tiene que estar encendido en la mañana. El fuego de Dios tiene que estar encendido en la tarde. El fuego de Dios tiene que estar encendido en la noche. Hermano, es que la Biblia nos dice que nosotros, Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes. El problema de nosotros es que no hemos tenido esa mentalidad de rey. El problema de nosotros es que no hemos tenido esa mentalidad de sacerdotes. El problema de nosotros, hermano, es que no hemos mantenido el fuego en el altar. Isaac era un joven que sabía que era un altar. Isaac sabía lo que hacía falta en el altar. Y hoy en día, hermano, hay mucha gente que en los servicios no le prende el fuego al altar. Fíjese que yo como que no lo quiero regañar, estoy predicando bien tranquilito, otra vez porque hay visitas. Yo no predico así, pero deje que el Espíritu empiece a hacer lo que tiene que hacer. Póngase el cinturón de seguridad, por favor, porque vamos a agarrar aviada, digo uno. Y me voy a meter duro en esto. Porque hoy en día, hermano, hay ministros, hay pastores, hay líderes, hermano, que han vendido, hermano, el fuego de Dios por un fuego extraño. Hay gente, hermano, que fue de Dios por un tiempo. Hay gente, hermano, que sirvió a Dios por un tiempo. Hay gente, hermano, que usted lo miraba predicando la sana doctrina, predicando la verdad, hermano, y se metieron a fuegos extraños. Hermano, yo he conocido gente, hermano, que saliendo de los servicios, hermano, se va a echar una cervecita. Yo he conocido pastores, hermano, que le andan texteando a las hermanas, a las diaconisas, hermano. Yo le dije que se agarrara. Es que ¿sabe cuál es el problema, hermano? Que hay muchos altares que tienen que ser reparados. ¿Por qué cree usted, hermano, que hay gente, hermano, que va brincando de iglesia en iglesia diciendo, aquí no hay fuego, aquí no hay amor, hermano, yo me voy para la otra iglesia porque aquí no hay amor? Hay gente, hermano, mire, que necesita, hermano, que su altar sea reparado. Hay gente que necesita, hermano, que el altar le ponga leña, hermano. Como dice el canto, échele leña al fuego. Jehová es mi guerrero. Oh.